¿Qué tal mis queridos amigos y amigas? ¿Cómo están? Probablemente ustedes sean de los que pasan guardando todas las cáscaras de huevo para usarlas pues posteriormente como abono en sus plantas. O tal vez usted todavía no lo está haciendo, pero está pensando en hacerlo. Así que sea que ya las usa como abono o que está pensando en usarlas como abono, la verdad es que este video le interesa. Y los invito a que lo vean hasta el final porque nos va a sacar a todos de un gran error que de repente estamos cometiendo. Así que sin más, comenzamos. Déjenme decirles que prácticamente todas las formas del calcio son solubles en agua. Pero aquí viene lo bueno. El calcio que se encuentra en la cáscara de los huevos no es soluble en agua. Así es, familia, todos consideramos que las cáscaras de huevo son un material orgánico. Pero mire, aquí viene lo increíble. Solamente esa pequeña telita que las cáscaras de huevo tienen en su interior y lo poco que queda del huevo pegado dentro de las cáscaras de huevo es lo que se considera orgánico. Ya la cáscara en sí va a permanecer en la tierra, va a permanecer en el sustrato o va a permanecer donde quiera que se encuentre enterrada por cientos o por miles de años. Las cáscaras permanecen en el suelo durante muchísimos años. De hecho, en excavaciones arqueológicas se han encontrado cáscaras de huevo de diferentes tipos de aves, llegando incluso al punto de diferenciar a qué tipo de ave le pertenece este tipo de cáscaras. Por ejemplo, las cáscaras de huevo de avestruz, que son mucho más grandes y que son mucho más duros, se encuentran después de 4.000, 5.000, 6.000 y hasta 7.000 años en diferentes sitios arqueológicos. Y antes de continuar, les recuerdo que si todavía no está suscrito, puede suscribirse al canal y que es además completamente gratis. Además, algo muy importante, denle me gusta a este video y me gustaría saber, muy importante, que me cuente ahí en los comentarios si usted está usando las cáscaras de huevo como abono y cuénteme qué le parece esta información. En el 2005, el doctor Charles Mitchell, que es agrónomo de la Universidad de Auburn en los Estados Unidos, hizo un experimento con cáscaras de huevo. En este experimento se añadían cáscaras de huevo trituradas a 3 diferentes tipos de suelo. Con el paso del tiempo y que se examinaron estos suelos, no había ningún cambio en aporte de calcio al sustrato ni en el cambio del pH del suelo. Luego se hizo otro experimento. En este caso ya las cáscaras de huevos se hicieron trituradas, se hicieron pulverizadas hasta tenerlas a nivel de polvo y se agregó a diferentes tipos de suelos, un suelo bastante básico, un suelo neutro y también se aplicó a un suelo ácido. Se llegó a la conclusión de que únicamente en un suelo que es bastante ácido es que las cáscaras hacen un cambio mínimo en el tipo de suelo y en el pH de ese suelo. Pero para que esto suceda, tiene que ser un suelo sumamente ácido. Y en ese tipo de suelo, pues la verdad es que prácticamente no se desarrollan muchas plantas. Los suelos que usted tiene en casa, o el sustrato más bien, que está en nuestras macetas, en nuestro jardín, en nuestro huerto, son suelos básicos, son suelos neutros, ligeramente alcalinos algunos o ligeramente ácidos. Entonces, en esos casos, las cáscaras no aportan absolutamente nada. Puede ser que usted tritura las cáscaras de huevo y luego las agrega al compost. Y pasado algún tiempo, usted ve que esas cascaritas se han prácticamente desaparecido. Pero ¿qué es lo que sucede? Mientras estamos moviendo el compost, puede ser que esas cascaritas de huevo se estén quebrando. Incluso puede ser que el mismo compost hace que se ensucie la cáscara y que ya no sea visible o que ya no sea perceptible en medio de todo el compost. Pero tampoco aporta ninguna cantidad de calcio al compost. Un detalle bien importante es que la mayoría de los suelos es rico en calcio y muchas veces no hay necesidad de aportar una cantidad extra de calcio para esas plantas. Bueno, mi querida familia, así que espero que les haya gustado este video. Algo importante, comparta también esta información, porque compartir conocimiento, la verdad que es una maravilla. Como siempre, cuídense mucho, que Dios nos bendiga a todos y va a ser hasta la próxima.